Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches, espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos la sesión ya número 4, en donde vamos a tratar temas muy interesantes e importantes también para este examen de admisión que van a preparar, en donde discutiremos la estructura de Lewis y el enlace químico, que son primordiales para entender de dónde vienen las reacciones químicas. Vamos a hablar un poquito sobre tipos de reacciones químicas también en este tema y una sesión extra que les grabé para nomenclatura, ya que también es muy importante saber cómo se nombran a ciertos compuestos químicos dependiendo de los elementos que lo formen. Entonces, gracias por estar aquí, bienvenidos a esta que es nuestra sesión grabada número 4. Y como les comentaba, pues la agenda de hoy es la siguiente. Vamos a empezar con el enlace químico, ¿no? Que es cómo se forman esos enlaces, quién fue el primero que empezó a estructurar de una forma más sencilla estos enlaces, que fue Lewis, que él también tuvo mucha aportación en la termodinámica aplicada en la química. La regla del octeto, también vamos a ver qué es, para qué nos sirve, cómo funciona. Terminaremos hablando sobre un poco reacción química, la simbología que cada reacción química lleva y hablaremos un poco y discutiremos sobre los tipos y clasificación de reacciones químicas. Aquí me quiero ir un poco rápido en el sentido de que esta es una de las diapositivas que vimos la vez pasada sobre la configuración electrónica. Les digo, cada tema está unido al siguiente en muchos de las definiciones y de los usos que vamos a hacer. Por ejemplo, en configuración electrónica sí vemos diagramas de orbitales, números atómicos, cómo se construyen estos orbitales. Y lo más importante para nosotros en este tema va a ser cómo es la configuración de los últimos electrones, los que le llamamos los electrones de la última capa de valencia, que en el caso, por ejemplo, del carbono, pues son los del orbital S y P, que la última capa, ¿cuál es? La 2. Entonces, en este caso, si se fijan, tenemos 4 diferentes flechitas que cada una corresponde a un electrón. Siguiendo en este sentido, como lo vemos, si viéramos al carbono en sus orbitales, siendo esta masa azul el núcleo atómico del carbono, tendríamos que lo rodea la capa de valencia o el nivel de energía 1 con 2 electrones, y después tendríamos la capa o el nivel 2 dividido en dos orbitales. Acuérdense, los orbitales es la nube o la geometría posible de donde pasan esta nube electrónica, por donde atraviesan los electrones. Acuérdense que están en un campo tridimensional. En este caso tenemos el 2s2 y el 2p2, entonces en total tendríamos 4 electrones en esta capa. Siendo eso, y si habiendo dicho esto, pues hay una estructura que es la estructura de Lewis. Lewis representaba a cada elemento con sus electrones de valencia. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía de forma sencilla. Primero escribía el símbolo químico, en este caso pues es el carbono, pues escribía una C. Después, mediante puntos, por eso se llama la estructura de punto de Lewis, escribía o dibujaba los electrones de valencia, que como ven eran los electrones de la capa más exterior del átomo, en este caso, pues eran 4, y pues esos 4 se acomodaban de forma que el carbono con una C pudiera tener los 4 puntitos o los 4 electrones de valencia. ¿Esto para qué? Para saber cómo iban a interaccionar con los demás elementos. Acuérdense, en los enlaces químicos hay enlaces con diferentes elementos y estos enlaces, ¿cómo se forman? Así es, con los electrones. Luis, como les digo, era un químico muy famoso, le encantaba estar en el laboratorio, descubriendo nuevos compuestos y también pues analizando, ¿no? Cómo qué pasaba en estos compuestos, cómo se hacían estas uniones, en donde, bueno, Luis para ese tiempo, déjenme decirles también, no se había inventado la parte de la configuración electrónica, entonces él se ideó una forma de que los grupos A, del 1
hasta el 8A, pudo más o menos ver qué estructura tendrían en puntos. Y estos son los que tenían. Si se fijan en el grupo A, pues todos tenían un electrón, un puntito, que era un electrón. Los del grupo 2A, pues en la capa más exterior, dos puntitos, dos electrones. Y así 3, 4, 5 hasta terminar con los gases nobles que estaban llenos con sus 8 electrones en la última capa. Y el helio, vaya que es la excepción, que pues solamente es el primer nivel de energía, que en ese solamente caben 2 electrones y estaba lleno. Ahora sí pasamos a la parte del enlace químico. ¿Cómo se forman dichos enlaces? ¿Qué características tienen? ¿Cómo podemos diferenciar unos de otros? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. La teoría de Lewis, como tal, también postulaba algunas inferencias conforme a todas estas definiciones. Por ejemplo, él decía que los electrones de la capa de valencia, como bien están sus estructuras, pues juegan un papel fundamental. ¿De qué forma? De forma que teniendo el sodio, que tenía un electrón solamente, y el cloro con 7 electrones, él se daba cuenta que el cloruro de sodio era muy estable, de un enlace muy fuerte, y en este caso el sodio, él sabía que transfería electrones, es decir, su electrón de la última capa lo donaba, por así decirlo, a otro átomo, en este caso el cloro, formando ¿qué? Formando iones, es decir, este electrón pasaba al cloro, el sodio quedaba con una carga de +1 y el cloro con una carga de -1, es decir, se le había dado un electrón. En este caso, se formaba lo que le llamamos en química como enlace iónico, que es uno de los enlaces más fuertes. Y bueno, ¿qué es el enlace iónico? Este está formado al unir un metal con un no metal. Acuérdense, las sales en la nomenclatura. Si no recuerdan eso, se pueden ir al otro video de nomenclatura y pueden darse cuenta que al unir un metal con un no metal, se hace esa transferencia de electrones y se forma un enlace tipo iónico. ¿Qué características tiene, chicos? Son sólidos, cristalinos. Generalmente en su fórmula sólida no conducen electricidad. Cuando sí conducen, ¿qué es? Cuando están en forma acuosa, es decir, los disolvemos en agua. Y como se forman cargas, acuérdense que era sodio más, cloro menos, se forman cargas, se forman diferentes polos positivos y negativos, por lo tal conducen electricidad muy bien. Estos, si por ejemplo son insolubles, pero fusionables, es decir, que se pueden calentar y se pueden formar o pueden estar en forma líquida, de esta forma sí podrían conducir electricidad. Son insolubles, en este caso en solventes orgánicos. Ahorita vamos a ver que la polaridad también tiene mucho que ver. Generalmente para pasar de sólido a líquido, es decir, para llevarlos al punto de fusión, se necesita mucha energía, una alta temperatura, entonces tienen puntos de fusión elevados y son inflamables. En este caso, en el enlace iónico, bueno, vimos que los átomos con bajas energías de ionización, pues tienden a formar cationes. En cambio, hay una gran variedad que tienen alta afinidad electrónica que tienden a formar aniones. En este caso, hay una gran variedad de compuestos iónicos que resultan de la combinación del grupo 1A y 2A. Es decir, alguno de estos metales, ¿con cuál? Con alguno de estos no metales. Acuérdense, metal y no metal nos daba una sal y pues es lo que yo les escribo o les explico en este caso. El halógeno con el grupo 1 o 2A formaré una sal. Donde también hay enlaces iónicos, nos vamos a, bueno, un ejemplo, el cloruro de sodio. También el oxígeno. El oxígeno cuando se une con un metal y un no metal, ¿qué se forma? Se forma un óxido metálico. Y en este caso también los metales donan sus electrones y se forma el enlace iónico, como por ejemplo en el magnesio, que tiene 2 electrones en su última capa y al oxígeno le faltan 2, esos 2 se los dona el
el magnesio como tal. De otra forma, en otro caso, por ejemplo, también están los del grupo 1A o 2A y los mismos metales alcalinos y alcalino-térreos con el oxígeno o el hidrógeno, que es un hidróxido, que es lo que forman una base. Acuérdense, oxígeno, hidrógeno, un hidróxido con un metal forma una base. Como por ejemplo el calcio con el oxígeno formaría en este caso, aquí me faltó, pero será calcio paréntesis 2. Siguiendo la teoría de Lewis, él también dice que hay otros elementos que comparten electrones. Pueden compartir uno o más pares de electrones. Viendo el ejemplo del oxígeno, cómo se forma el agua. El agua, por ejemplo, tenemos la molécula del oxígeno con 6 electrones en su capa más exterior y tenemos al hidrógeno de un lado, el hidrógeno de otro lado. ¿Qué pasa con ellos? Lo que pasa es que se están compartiendo electrones, es decir, hay una regla que aquí le llamamos, ahorita la vamos a ver, que es la regla del octeto, y en este caso, cuando se comparten electrones se le llama enlace covalente. ¿Qué nos dice la regla del octeto? Nos dice que un átomo, que es diferente del hidrógeno, tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones, es decir, de esta forma va a ser estable. En este caso tenemos al oxígeno con 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones y se comparte el hidrógeno, los dos, uno de cada uno, se comparten 2, entonces serían 6. 7 porque este, por así decirlo, también ya es parte del oxígeno y este el otro hidrógeno también, entonces serían 8 electrones. Hay excepciones como el hidrógeno o el helio, que como les digo son elementos muy, muy ligeros y muy pequeños. Ellos con tener 2 electrones en esa capa, en la capa inicial, pues son estables. Otra cosa importante de los enlaces covalentes es la polaridad. La polaridad, ¿qué es? La polaridad se podría ver como la parte cuando dos átomos, acuérdense que tenemos cationes y tenemos aniones, tenemos parte positiva y parte negativa. ¿Qué es lo que pasa? En estos ejemplos, los electrones se jalan un poquito más hacia el que es más electronegativo, es decir, cuando vemos la nube electrónica, vemos que de un lado están más electrones, es decir, es más negativo, y de otro lado como que lo están dejando sin electrones, es como una parte más positiva, es decir, se forman dos polos que creando una polaridad. Por eso son enlaces covalentes polares, es decir, tiene una parte más negativa, que es donde se concentran más los electrones, y una parte más positiva, que es donde casi no hay electrones, que se están yendo hacia el otro lado. En este ejemplo, el ácido clorhídrico, como vemos, el hidrógeno dona su electrón en forma de enlace covalente. El hidrógeno ahora tiene 2 y el cloro tiene ya sus 8. Entonces, en esta forma se forma una polaridad. ¿Cuándo es un elemento no polar o un enlace covalente no polar? Es cuando los elementos como tal que tenemos se comparten de forma equitativa o muy pareja, es decir, que la electronegatividad entre ellos no es muy diferente. Esto pasa en cuáles ejemplos, por ejemplo, en las moléculas diatómicas, por ejemplo, el cloro gas, que es Cl2, entre ellos les falta uno, pero como son dos moléculas que se pueden unir y compartirse un electrón, en este caso pues son de la misma electronegatividad, no hay polos, no hay un polo más positivo que otro, los electrones están, llamémosle de una forma más homogénea y no se forman estas polaridades. Por eso se llaman enlaces no polares. Los enlaces covalentes, les digo, viendo la nomenclatura del siguiente video van a tener más claro cómo se forman estos enlaces, pero bueno, en este caso el hidrógeno, cuando se forma o se junta con un halógeno, nos da lo que se llaman los ácidos hidrácidos. Por ejemplo, el hidrógeno con flúor es el compuesto que conocemos como ácido fluorhídrico. Otro más, el hidrógeno con oxígeno y con un no metal, son los llamados ácidos oxiácidos. Y estos están formados, vaya, por moléculas ternarias, es decir, son 3 elementos los que los conforman. En nomenclatura vemos eso. Y gases diatómicos. Los gases diatómicos, como lo pusimos hace ratito el ejemplo, pues son
muchos de los halógenos que les falta un elemento, un electrón a su elemento, entonces se juntan, por así decirlo, entre ellos para ser estables, como el clorogas, bromogas, yodogas, etc. Otro más es el hidrógeno, cuando se junta con un metal, algún metal, pues de todos los que tenemos aquí, que forman los hidruros. Esos también forman enlaces covalentes, como en este caso el hidruro de cobalto. Y aquí tenemos otro ejemplo de los gases diatómicos. En este caso pues tenemos al flúor. Tiene pares libres de electrones, que son los que no están entrelazados, y uno de sus electrones pues está enlazado con otro electrón de ese mismo elemento. ¿Para qué? Para formar la regla del octeto y para continuar y tener sus 8 electrones. ¿Qué tipos de enlaces covalentes hay, chicos? En este caso, en los enlaces covalentes existen los, por así decirlo, los enlaces sencillos, que es como en este caso, que está el hidrógeno, tienen un electrón solamente. Entonces se unen y dicen, bueno, tenemos que ser más estables, tenemos que llenar nuestro orbital S, nos unimos y somos un H2. Por eso el hidrógeno no lo vemos como hidrógeno separado, sino lo vemos como hidrógeno molécula, como H2. Forma un enlace sencillo y generalmente lo vemos no como esta figura, sino solamente las dos letras unidas con una línea que se visualizaría como la unión entre estos dos por un enlace sencillo. Tenemos, tenemos más tipos de enlaces covalentes. En este caso, por ejemplo, el agua. En el agua tenemos enlaces como covalentes, como lo vimos, de oxígeno con hidrógenos, que esta es otra forma de representarlo. Y en este caso sería un enlace sencillo. Para el CO2 como tal, tenemos que el carbono pues trabaja generalmente con 4 electrones. Y en este caso el carbono necesitaría otros 4 para ser estable. Lo que pasa aquí es que el oxígeno le comparte 2 cada uno de ellos. ¿Para qué? Para formar 2, 4, de este lado izquierdo 6 y 8 electrones el carbono, y el oxígeno también. Con estos dos que compartió el carbono de un lado forma 8 y del otro lado también forma 8. De una forma más simplificada se podría ver que el carbono está unido a dos líneas, que cada línea forma un enlace o un par de electrones. Es decir, cada par de electrones forma una rayita. Tenemos aquí que son dos rayitas aquí que serían un doble enlace, y acá de este lado también dos rayitas que formarían un doble enlace. Entonces aquí tendríamos dos enlaces dobles o dos dobles enlaces. En el caso del nitrógeno también es una molécula diatómica, es decir, el nitrógeno se une con el mismo nitrógeno, que el nitrógeno tiene 5 electrones y aquí comparte 3 de ellos. Entonces, compartiendo 3 de ellos se forman 2, 4, 6 y 2 que tiene cada uno libres, pues son 8 electrones en total. Una forma más simplificada o una forma en líneas, veríamos 3 líneas continuas uniendo a los nitrógenos, que en este caso serían un enlaces o un enlace triple. Esto va a ser importante recordarlo para química orgánica, que también ahí tenemos muchos enlaces dobles, a veces triples, que nos va a ayudar a entender un poquito más ese tema. Y pasamos, chicos, a reacciones químicas. Como tal, hemos estado hablando de química, de la formación de compuestos. Las clases anteriores veíamos los estados de agregación, la forma en que aparecieron los elementos en la tabla periódica. Ahora que ya conocemos un poquito más también las partículas subatómicas, podemos decir que es una reacción química. Y una reacción química es simplemente el proceso de cambiar electrones entre diferentes elementos. Es decir, la capacidad que tenemos de transformar o de formar nuevas sustancias, como rompiendo estos enlaces químicos. En este caso, con objeto de que podamos comunicar bien lo que tratamos de explicar, tenemos que saber nomenclatura, que les digo, y si no lo han visto es el siguiente video que también está aquí en el canal. Puede ser de esa forma o también
por forma de simbología, y la simbología en química es muy importante. Vamos a pasar a esa parte ahora. En la parte de la simbología, por ejemplo, podemos tener diferentes símbolos, letras o ya incluso dibujos que nos ayudan a ver qué tipo de enlaces tenemos, qué estado de agregación, si se está liberando algún gas, si está en forma líquida, en sólida. Por ejemplo, la flecha hacia la derecha siempre nos va a indicar hacia qué lado van a ir los reactivos y hacia qué lado los productos. Generalmente, del lado izquierdo de la flecha siempre van a estar los reactivos y del lado derecho los que consideremos nuestros productos. Este signo, que es como un triangulito, que le llamamos también el delta, es la energía, es decir, habrá un cambio de energía siempre cuando hacemos una reacción química. Puede ser que la reacción absorba energía o que libere energía. Este delta se agrega para hacerlo más implícito y más visual. También cuando vemos una flecha hacia arriba al lado de un elemento, esto nos indica que tenemos, por ejemplo, una liberación de un gas. Se está liberando el gas y por este lado o en este sentido va a haber un cambio de estado. Podría haber sido que tendríamos en forma sólida o líquida y después cambió a una forma gas. La flecha ahora hacia abajo nos indicaría que hay un precipitado, es decir, que al momento de llevar la reacción a cabo hubo un compuesto o un elemento que cambió sus propiedades de forma que ahora ya no lo tenemos tal vez en forma líquida, sino como en forma de precipitado, que es como una masa que se queda debajo, teniendo un vaso de precipitados, por ejemplo, la que se queda hasta abajo. También el X siendo un elemento cualquiera y con una AQ o una AC, ¿eso qué indicaría? Indicaría que nuestra molécula se encuentra en solución acuosa, es decir, que es tal vez una molécula que es soluble en agua y que está ahí contenida. Otra más, tenemos otro elemento con una G, eso indicaría que la molécula está en estado gaseoso, exactamente. Y la siguiente, una molécula X en paréntesis con una L, demostraría que la molécula está en estado líquido. Fíjense la diferencia entre acuoso y líquido. Líquido puede ser cualquier otro solvente. Puede ser orgánico, puede ser algún alcohol, puede ser algún otro compuesto que no sea agua. Y la S, como tal, en paréntesis, nos demostraría que el elemento está en forma sólida, ¿no? La ecuación química, ahora sí, sabiendo todo esto, podemos ver, como les comentaba, que a su lado izquierdo vamos a tener siempre a la parte ¿de qué? De los reactivos y a la derecha la parte de los productos. Vamos a tener ciertas cosas, los paréntesis, acuérdense, dentro con una letra va a indicar el estado de agregación. La flecha hacia arriba, en este caso sí tenemos una flecha hacia arriba con el hidrógeno, que quiere decir que se libera ese gas. Tenemos números también, tenemos números debajo de los elementos que se llaman subíndices, que eso nos indica el número de moléculas o de átomos que tenemos de ese elemento. Y el coeficiente lo vamos a ver más adelante cuando veamos balanceo, que quiere decir, acuérdense la ley de Lavoisier, que la masa no se va a crear, o sea, es decir, no vamos a tener más elementos de un tipo de a la izquierda y menos a la derecha, vamos a tener o debemos de tener el mismo número de elementos tanto a la izquierda como a la derecha, pero eso lo vamos a ver más cuando veamos balanceo de reacciones. ¿Cómo se clasifican ahora las reacciones químicas? Dependiendo de los ajustes y los cambios que veamos en la reacción química, van a poder ser en esta clasificación de 4 tipos: de síntesis o combinación, de descomposición, de sustitución simple o desplazamiento simple y de sustitución doble o desplazamiento doble. Ahora vamos a entrar de lleno con cada una de ellas para explicarlas a detalle. En este caso, las reacciones de síntesis o combinación dan paso a, como su nombre lo dice, a sintetizar, a tomar uno o dos o más elementos y que formar un solo compuesto. Es decir, se combinan todos ellos para formar uno solo. En este caso,
pues como lo menciono, la ecuación general sería A más B o A más B más C si tuviéramos otro elemento. De esta forma, pues dadas las condiciones, se podría formar un compuesto, en este caso de A y B, un compuesto AB. Se hace una síntesis, una combinación de estos dos para formar un nuevo compuesto. Si se fijan, de dos o de más, se forma un compuesto, se sintetiza uno. Algunos ejemplos, les digo, si ven un poquito sobre nomenclatura, les va a quedar claro cómo se forman. Por ejemplo, el primero es un metal y un no metal que forman un cloruro, cloruro de sodio, un óxido metálico, por ejemplo, aquí, y agua que forman un hidróxido de calcio. Y abajo que tenemos un oxeanión y agua, en este caso, o tenemos un óxido no metálico y agua que forma en este caso un ácido, el ácido nítrico. Si se fijan, de dos elementos formamos solamente uno. Estos serán ejemplos de reacciones de síntesis o combinación. En el caso 2 de descomposición sería totalmente lo contrario a la síntesis, es decir, teniendo dos o más elementos, mediante ciertas condiciones se van a formar diferentes elementos o compuestos. Como lo acabo ahorita de mencionar, pues se convertiría este compuesto en partes más pequeñas, que podrían ser elementos o compuestos, y lo podríamos ver fácilmente si tuviéramos un compuesto con elemento A y elemento B. Ciertas condiciones van a surgir reactivos que van a ser separados, A y B. En este caso, pues generalmente son compuestos, ahorita lo vamos a ver, que contienen oxígeno. Porque cuando se calienta, si ustedes saben, los compuestos que contienen oxígeno cuando se calientan se descomponen, como los, ¿cuáles? Como los hidrocarburos. Muchos de ellos usan oxígeno, que calientan y se descomponen. Algunos ejemplos, chicos, pues tenemos aquí, como ven, el óxido de mercurio, que es un óxido metálico, se le aplica calor y se libera oxígeno o se genera oxígeno y mercurio. Tenemos también, por ejemplo, acá abajo el carbonato ácido de sodio, que cuando se le proporciona calor, pues se libera carbonato de sodio, agua y dióxido de carbono. En el caso de las reacciones de sustitución simple o desplazamiento simple, como su nombre lo dice, uno de los elementos va a sustituir a otro elemento en ese compuesto. Vamos a verlo de forma más visual en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí las reacciones de sustitución simple, lo que tenemos es que un elemento va a desplazar a otro en un compuesto que ya estaba establecido. Por ejemplo, aquí tenemos a A y tenemos a B y a C. B y C forman un compuesto, A está como un elemento libre. Lo que pasa aquí es que bajo ciertas condiciones, otra vez, el A puede unirse, en este caso, ¿a cuál? Pues al que sea más afín. En este caso, en el ejemplo es más afín a C. Entonces se formaría el nuevo compuesto AC y B ahora quedaría libre. Acuérdense, nada se elimina, solamente cambian su combinación o su estructura. También podemos tener que es A, B y C, pero ahora B es más afín a A, son más afines de estar juntos, entonces se forma BA, el compuesto BA, y C está libre. En este caso, pues A es un elemento que desplaza al B o C, dependiendo de con cuál me es más afín. Ejemplos, aquí tenemos también, por ejemplo, el aluminio, que va a reaccionar con el cloruro de estaño, que en este caso es una sal, con un metal sólido, el otro está en forma acuosa. Estas son buenas reacciones, si pueden verlas, están muy interesantes y ahí ve qué es lo que pasa y cómo se forma. Hasta cambian a veces el color, a veces se forma un precipitado, a veces se libera gas. En este caso, por ejemplo, el estaño pues se separa en este caso del cloro porque el aluminio es más afín al cloro y de esta forma pues se queda el estaño solo. Se sustituyó, o sea, hubo un cambio, una sustitución simple del estaño por el aluminio.
Y los demás ejercicios pues es lo mismo. En el otro caso, en el cloro y el ácido iodídrico, en este caso el cloro sustituye al yodo y el yodo queda solo. Y en el último, el bromuro de sodio y el cloro gas, pues el cloro sustituye al bromo para formar cloruro de sodio y bromo elemental, es decir, el bromo separado. Por último, pero no menos importante, también tenemos las reacciones de sustitución doble o desplazamiento doble. ¿Cuáles son estas? Estas reacciones, perdón, son reacciones en donde participan dos compuestos. Aquí le ponemos como AX y BZ. ¿Y qué pasa con estos compuestos? Pues se intercambian cargas, se intercambian entre ellos ya sea los cationes, por ejemplo, que el A y el B sean cationes, pues ellos se cambian, vaya de pareja, y forman nuevos compuestos. Esta es su ecuación general, AX más BZ es igual a, o pasan a AZ, BX. Y bueno, pasamos también a reacciones específicas, chicos. El otro era tipo de reacciones por sustitución, por combinación, por descomposición. Ahora por condiciones específicas, es decir, qué es lo que pasa en la reacción que me da este tipo de reacción, valga la redundancia. En el caso de las reacciones de combustión, ¿qué es lo que pasa? Los hidrocarburos o sustancias orgánicas, que como les digo, hidrocarburos, generalmente una sustancia orgánica es una sustancia que contiene carbono e hidrógeno. Hidrocarburos, carbono e hidrógeno, las sustancias orgánicas también pueden tener oxígeno y nitrógeno. Estas pueden reaccionar con el oxígeno, es decir, con energía, que es como una llama, que es cuando prendemos una chispa. Y pues la chispa prende ¿cuándo? Cuando hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no prende ninguna chispa. Estas reacciones de combustión se consideran como reacciones exotérmicas, que ahorita vamos a explicar cuáles son las exotérmicas. En este caso, pues tenemos el hidrocarburo, que puede ser cualquier hidrocarburo. Imagínense que es como petróleo, que es alguno, el de la gasolina, por ejemplo, los octanos, que con una chispa o con oxígeno, ¿qué forman? Pues forman el CO2. Eso siempre forma las reacciones de combustión. CO2, agua y luz y calor, que es la energía que utilizamos pues para hacer mover los carros y todo. El agua se libera en forma de vapor y el dióxido de carbono también en forma de vapor. Reacciones químicas por el tipo de energía. En este caso, ya nos metemos más a si liberan o absorben energía. En este caso, son dependiendo de, como les digo, si absorbe o desprende energía. En las reacciones exotérmicas, exo es un prefijo que corresponde a fuera de o hacia afuera, que son reacciones que cuando suceden liberan mucho calor, como las de combustión. Y las reacciones endotérmicas, que para que se lleven a cabo tienes que agregar energía, es decir, tienen que absorber energía del exterior para que pueda llevarse a cabo. Estas son las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Las reacciones de neutralización. Neutralización, no sé si lo recuerden, pero cuando hablamos de neutralización es que hay una reacción entre una base y entre un ácido. Es decir, algo que tiene OH y el otro, el ácido que tiene un hidrógeno. Ellos forman agua, es decir, forman una sal y forman agua. Cuando pasa esto y se forma o se junta un ácido con una base, generalmente se desprende mucho calor. ¿Qué es? Es una reacción exotérmica. Las reacciones de neutralización. En este caso tenemos el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, con el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, para formar ¿qué? Formar la sal, que es el cloruro de sodio, y el agua, que también la tenemos por este lado. ¿Y esto qué pasa? Desprende calor, acuérdense, cuando desprende calor agregamos ese delta, que indica que se liberó energía. ¿Y por qué sabemos que se liberó energía? Porque ese delta se escribe del lado derecho de la reacción o de la ecuación química. Si se hubiera escrito del lado izquierdo, hubiéramos sabido, o arriba de la flechita, nos daremos cuenta que esa reacción es una reacción que necesita calor para llevarse a cabo. También podemos
clasificarlas por el sentido de la reacción. Si tenemos, por ejemplo, una flecha hacia la derecha y una hacia la izquierda en la reacción, esto quiere decir que es una reacción reversible. Esto pasa mucho cuando tenemos ácidos o bases en soluciones. Es decir, pueden formarse los iones o puede estar en forma estable. Entonces, los productos en este caso se pueden convertir en reactivos nuevamente. En el caso de irreversibles, que químicamente, así hablando 100% la de verdad, no hay ninguna reacción que no sea, o sea, que sea 100% irreversible. Es decir, todas tienen un mínimo de algo que no reaccionó y que también se podría hacer reversible, vaya. Pero en este caso, las irreversibles, generalmente tenemos solamente la flechita a la derecha. ¿Por qué? Porque generalmente es muy difícil regresar de los productos a los reactivos. Y pues bueno chicos, con esto terminamos la sesión número 4, esta grabación que queda para ustedes y que la pueden checar cuando ustedes quieran y puedan, en donde pues clasificamos por diferentes formas, ¿no? Por su estructura, síntesis, por descomposición, también por su sentido, si son reversibles o irreversibles, por su energía, si desprenden o absorben energía, por su naturaleza, pues vimos algunas un poquito de ácido base, que es la de neutralización, combustión, la de redox, que vamos a ver más adelante en balanceo, y por su velocidad, que también vamos a checar en cinética química, que pueden ser unas reacciones muy rápidas que se llevan a cabo muy rápidamente, es decir, que pasamos de reactivos a productos de forma casi espontánea cuando los combinamos, o lentas que llevan minutos, incluso horas para poder pasar de los reactivos a los productos. Muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos el día de la clase en vivo. Les deseo un excelente día, noche o tarde, depende de cuándo me estén viendo. Gracias.